Esta noche vamos a celebrar la Santa Cena, pero vamos a cambiar el orden. Voy a compartir la palabra del Señor primeramente y enseguida participaremos de la Santa Cena. Estamos en esta serie sobre nuestro legado, sobre algunas convicciones bíblicas que necesitamos sembrar en nuestros hijos, y estamos a la mitad prácticamente, en el punto que habla sobre finanzas, sobre cómo manejar el dinero. Mi dinero es un depósito de Dios que Él me ha confiado y he de ganarlo y administrarlo conforme ¿a qué? A los principios bíblicos, hermano. El propósito al enseñar a nuestros hijos, porque mire, hermano, esto tiene mucho que ver con que puedan tener éxito en la vida o no, la manera como manejan su dinero. ¿Sabe usted que hay personas que pueden ser temerosas de Dios y fracasar financieramente? Ese silencio. Le repito la pregunta. ¿Sabe usted que puede haber personas que son temerosas de Dios y fracasar financieramente? Sí, hermano. Y la razón es que no administran conforme a los principios bíblicos. Le recuerdo el caso del hombre en el Antiguo Testamento, en los días del profeta Samuel. El hombre era temeroso de Dios y servía a Dios. Él era un siervo de Dios, temeroso de Dios, pero murió endeudado. Y la consecuencia fue que iban a venir por sus hijos para llevarlos como esclavos por causa de la deuda que él dejó a su esposa y a sus hijos. Y no es el único caso, hermano. Así que uno de los propósitos, por supuesto, de manera resumida, es hacer un repaso bíblico breve, porque es bastante breve. Y le voy a decir tan breve que es un resumen que hace varios años llevamos aquí en la iglesia, en un año, sobre principios de libertad financiera. Y entonces lo he resumido bastante. Así que vamos por ahí de pasadita dando un repaso a este resumen bíblico sobre finanzas y por la razón de que hay generaciones nuevas. Porque estoy hablando, tal vez hablamos de esto hace unos, no sé, 12, 13 años por ahí, un poco más o un poco menos, pero hay una generación nueva y hay jovencitos nuevos y hay padres que tienen hijos muy pequeños, y la idea es que grabe esto en su corazón y lo comparta con sus hijos. Yo le agradezco a Dios porque hay padres que desde pequeños enseñan a sus hijos. Y sabe, hace bastantes años, cuando estábamos en la ciudad de León, Guanajuato, había una madre de familia. Y era una iglesia chiquitita, empezamos de cero, así que era un grupo pequeño, y empezó a asistir ahí una madre de familia con sus hijos, y ella tenían una situación económica precaria, pero ella hacía algo. Empezó a enseñar a sus hijos y tenía uno, el chiquito tendría, no lo sé, tal vez unos 5 o 6 años por ahí, 7 a lo mucho, y ella le daba su domingo. ¿Sabe cuánto era su domingo? 5 pesos. Era para que gastara para toda la semana. Era una familia con dificultades económicas. Y entonces, pero ella se los daba en el templo. Bueno, en la casa que usábamos como templo. Y entonces le decía: hijo, ¿qué vas a hacer? Así que él aprendió ahí, y ella le daba los 5 pesos. ¿Y qué hacía él en el tiempo de las ofrendas, de los diezmos? Pasaba. ¿Y qué depositaba? Si estamos aquí, el diezmo de 5 pesos. Sí, él pasaba y lo depositaba. Perdónenme si no fui suficientemente claro. Pasaba y depositaba, ¿qué cantidad? 50 centavos. Había monedas de 50 centavos. ¿La recuerdan? Y el niño pasaba. Y cada domingo yo vi eso. Y la gente lo veía y le inspiraba ternura. Y pensando, es un niño. El niño creció. Te digo algo, el niño creció. Y ahora es un hombre de negocios.
es un empresario, un hombre de negocios. De repente lo veo mandando saludos desde Dubái, desde Arabia, desde no sé qué tantos lugares. A veces ya ni le pongo atención, pero el hombre viaja por todo el mundo. Es un exitoso hombre de negocios. Y olvidó muchas cosas, yo creo, pero esa no la olvidó. Y llegó el tiempo donde en la congregación donde estaba congregándose con su familia, porque uno de sus hermanos empezó una iglesia nueva en León, y entonces no cabían en el lugarcito donde estaban, así que querían cambiarse, pero sobre una avenida principal, como aquí lo que sería el Boulevard Pape. Y entonces encontraron una oportunidad de una bodega grande y les atraía mucho al grupito de hermanos y dijeron, pero no completamos para la renta. Y este muchacho que estaba yendo ahí es un joven ya casado, tendrá, no lo sé, unos 30 y tantos años, entre los 35 y los 40, y él dijo, no hay problema, yo pago esa renta, porque aprendió desde pequeño, hermano. Lo que era pasar y dejar 50 centavos, pero lo enseñaron desde pequeño. ¿No dice la Biblia eso? Instruye ¿a quién? Al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y aquí empieza un círculo que no sé dónde inicia exactamente, y le hago la pregunta, ¿él es próspero porque sigue diezmando o diezma porque es próspero? Y entonces eso ha hecho toda la vida. Y llegó un momento donde a sus hermanos les faltó el trabajo. Ya sabe, cuando se vino la pandemia se complicó y él le dio trabajo a muchos de sus hermanos en la empresa, más de una empresa que tenía. Lo que pueden parecernos pequeñeces, escúchenme, padres de familia, lo que pueden parecernos pequeñeces, no lo son. Y lo que sembramos en nuestros hijos, tenga y vaya y deposite la 10ª parte. Eso puede tener mucho que ver con su futuro en el aspecto financiero. Así que el que tenga oído para oír, que oiga, y el que tenga corazón para aplicar lo que la palabra de Dios, porque ese es el punto, lo que la palabra de Dios nos enseña, que así sea. Ese es el propósito en esta hora, y dentro de varios años puede ser que algunos se acuerden y digan, era cierto, siempre ha sido cierto lo que enseña la palabra de Dios. Así que ya lo encontró ahí, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Léanlo conmigo, por favor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos sus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una vez más, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es bendita, porque es palabra de Dios. Bendícela en cada corazón esta noche. Danos oídos para oír, un corazón dócil donde tu palabra, como semilla en buena tierra, sea sembrada y lleve fruto que te glorifique y que bendiga las vidas. Oramos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor. ¿Quieren poner en la pantalla eso, Sofía, por favor? Hay una serie de principios de libertad financiera que quiero repasar muy brevemente y muy rápidamente con ustedes. Son 20 principios. Esta noche, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero es menos que toda esta página. El primer principio es, escuche, si está tomando notas y le va a poner un título, es lo que significa realmente tener libertad financiera. O si lo quiere abreviar, principios de libertad financiera. ¿Qué significa realmente tener libertad financiera? Número 1, lo lee conmigo, reconocer que la verdadera prosperidad proviene solamente de Dios. Ahora, ¿por qué decimos verdadera prosperidad? Porque hay prosperidad que desde el punto de vista bíblico y desde la perspectiva de la eternidad no lo es.
¿Qué me dice usted? Mire, ahora mire acá. ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de alguien, de una persona que tiene riquezas, pero es un miserable por dentro? ¿Conoce a alguien en la Biblia? Murió y fue a un lugar, y otro que estaba en la puerta de su casa pidiendo que le dieran, fue a otro lugar. ¿Ya lo recuerda? El hombre rico. Y este murió, y dice la Biblia que cuando abrió sus ojos estaba en el Seol, estaba en el infierno. Y vio a Lázaro, que así se llamaba el hombre que estaba allá echado a la puerta de su casa lleno de llagas. Y el problema es con este hombre rico es que era tan rico que hacía banquetes cada cuando. Es cada día, hermano, no solamente en días de fiesta, pero hacía banquetes con esplendidez. Y dice que el mendigo que estaba allá en la puerta ansiaba saciarse de las migajas, pero nadie le daba. Se olvidaron de él. Era un hombre riquísimo, pero enormemente pobre por dentro. ¿Es eso prosperidad? ¿Ah? Eso no es prosperidad desde la perspectiva de lo eterno. De hecho, Abraham, dice la Biblia, que le dijo cuando estaban allá y rogó que Lázaro viniera y mojara la punta de su dedo en agua para que refrescara su lengua porque estaba atormentado en aquella llama. Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero nadie se acordó de Lázaro, y menos el rico. Y hermano, ¿sabe usted lo que hacen los ricos con la comida que les sobra después de un banquete? ¿Acaso lo guardan para comer recalentado al otro día? No, si ni siquiera algunos pobres. Porque hemos conocido mucha gente, ¿verdad? He conocido gente pobre que lo que les sobra de la comida lo echa a los perros, porque no comen recalentado. Pero mucha gente rica hace eso, hermano. Lo tira a la basura o lo echa a los perros. Pero no al necesitado, no al hambriento. Y esto no es una queja, son sus hábitos. Pero mi punto aquí ¿es eso ser próspero? ¿No? ¿Qué le dije al principio? Puede haber gente que económicamente tenga riquezas, tenga muchas posesiones y ser un miserable por dentro. ¿Qué clase de personas somos nosotros? ¿Y qué clase de personas vamos a criar en nuestra familia? Dios permita que creamos, que Dios nos ayude a formar hijos que tengan este concepto, que la verdadera prosperidad, ¿qué? Proviene solamente de Dios. Dice la Biblia, busque conmigo por favor Deuteronomio 8:18, si está tomando notas sobre este punto. Deuteronomio 8:18. Aun cuando la prosperidad es algo que Dios desea para nosotros, porque a Él no le molesta que seamos prosperados, dice la Biblia que seas prosperado en todo lo que emprendas, pero mire la idea de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Deuteronomio 8 del 11 al 18. Deuteronomio 8 del 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comes y te sacies y edifiques, ¿qué? Buenas casas en que habites. ¿A qué suena eso? ¿A qué prosperó? ¿Sí o no? Que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Eso suena, a alguien que está siendo prosperado. Pero mire el riesgo. Y se enorgullezca tu corazón, ese es el problema. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, lea conmigo el 18 por favor. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es Él
Él te da el poder. ¿De dónde viene la inteligencia, hermano? Para ser exitoso. Vuelvo a preguntar, porque hoy estamos muy serios. Espérese, ya que llegue a su casa, será tiempo de acostarse y dormir. Hoy estamos aquí y esté por favor bien despierto. ¿De dónde viene la inteligencia para hacer negocios y ser prósperos? Proviene de Dios, hermano. ¿De dónde viene la salud? Proviene de Dios. ¿Qué tienes que no has recibido? Dice la Biblia. Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Toda buena dádiva, dice el libro de Santiago, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo, hermano, todo en absoluto. Mi esposa tiene una hermana en Atlanta, ya muchos saben, y su esposo es mecánico. Y se fueron de aquí con muchas dificultades hace muchos años. Con muchas dificultades y no conocían al Señor. Y estando allá, Dios los alcanzó a ambos. Primero a los niños, alguien de la escuela los invitó a ir a un templo y los niños querían ir y los papás lo llevaron. Primero ella los llevó y empezaron a ir, el Señor le alcanzó a ella y luego lo alcanzó a él, y todo ese tiempo ellos estaban batallando con la economía, vivían con familiares. Pero abrió un tallercito, primero trabajó con alguien y al paso de los años se rinden al Señor, se entregan a Cristo y entonces él abre un tallercito y poco a poco, con mucho esfuerzo, empieza a salir adelante, de manera que ya pudieron salirse a su propia casa. Pero él aprendió lo mismo que este niño que le dije al principio, lo mismo: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Aprendió rápido el principio de la generosidad bíblica, no solo de honrar al Señor con lo que Él nos da, sino de bendecir a otra gente. Y entonces fueron avanzando, pudieron comprar su propia casa y todo eso. Y un día ellos publicaron unas fotos, nos mandaron unas fotos. Mira lo que Dios hace. ¿Sabe qué? El lugar donde tenía entonces su taller era un lugar en una privada, en un callejón poco conocido, y estaban las filas de clientes, las filas de los carros largas, en días de dificultad económica, en los días de la pandemia, hermanos. Estaban las filas de los carros larguísimas y a veces llegaban más y el callejoncito era pequeño y su espacio para tener carros ahí era limitado. Y entonces él les decía: estoy lleno, mira, no puedo. Tal vez en una semana o dos podré ponerle mano a tu carro. Y ellos decían: no importa, no importa. Y hubo ocasiones donde él les dijo: puedes ir al taller que está en la avenida. Supongan que alguien había un bulevar cerca, como el Pape, y ahí había talleres. Y entonces decía él: mira, yo me asombro de la... ¿Cómo le puede usted llamar a eso? Del favor, de la gracia de Dios. Porque a veces cuando él cerraba su taller o cuando a mediodía cerraba un tiempo para ir a comer a su casa y pasaba por los talleres, dice, estaba el dueño del taller, el mecánico, él también era el dueño, y estaba sentado en una silla ahí en la entrada de su taller, vacío, esperando clientela. Y no había clientela. Eran días difíciles, sí. Pero él tenía toda la fila ahí y a veces les decía: si quieres puedes ir al taller allá si te urge. No, yo mejor me espero. Espero cuando tú lo puedas arreglar. ¿Cómo le puede usted llamar a eso? Es el favor de Dios. Es su misericordia. Pero proviene de Dios, hermano. Proviene de Dios. El día que nos olvidamos de eso es una mala señal para nuestra vida. Pero el principio es cierto, tan cierto como poderoso. Tenemos que reconocer que la verdadera prosperidad proviene solamente de Dios. Es de Él. Amén. Principio segundo. La libertad financiera es comprometernos con los propósitos que Dios tiene. ¿Para qué? Para el dinero. ¿Sabe usted cuáles son los propósitos que Dios tiene para el dinero y cómo hemos de administrarlos? Él tiene propósitos básicos.
para esto. Y uno de los primeros propósitos, le voy a decir 4 propósitos básicos que Dios tiene para el dinero. Primero es suplir necesidades básicas. Primero. Ahora, aquí viene el punto. ¿Cuáles son las necesidades básicas? ¿Alguien quiere participar? Una necesidad básica. El alimento. 2. El techo donde vivimos, ¿verdad? La vestimenta. Esas son necesidades básicas. Es lo que dice la Escritura. Jesús dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y el apóstol Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo 6:8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Esas son necesidades básicas, que no se nos olvide. Y entonces proviene de Dios todo ello. Los 4 propósitos básicos de Dios para el dinero. Número 1 es suplir necesidades básicas. Y esas son. Y a veces Dios en su misericordia provee aún para mucho más. Pero el segundo... ahora, en este propósito de suplir necesidades básicas, hermano, Dios quiere establecer una dependencia de Él. Quiere que aprendamos a depender de Él. Y como leímos hace un rato en Deuteronomio, que no se nos olvide de dónde Él nos trajo, de dónde es que Él nos sacó. Usted se recuerda en la oración del Padre Nuestro, a uno le encantaría tener el mes asegurado, y probablemente usted oraría: Señor, danos hoy el alimento para todo el mes. Pero ¿cómo nos enseñó a orar el Padre Nuestro? ¿El pan nuestro de qué? De cada día. El maná que cayó del cielo 40 años en el desierto, ¿cuánto podían guardar? Cada día. Y algunos pensando: ¿y qué tal si mañana no cae? Juntaban para el día siguiente. ¿Y qué pasó con ello? Se echó a perder. ¿Por qué? ¿No nos encantaría tener asegurado el mes? Sin embargo, la dependencia de Dios de cada día es algo que Él quiere. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él sabe que las necesidades diarias producen dependencia diaria. Pero no tenemos por qué temer, porque el mismo Dios de ayer es el de hoy y el de siempre, hermano. Y Él es realmente nuestro sustentador. Miren, hermanos, déjenme decirles algo. Cierto que la pandemia pegó muy fuerte acá, y parece que en esta ciudad llovió sobre mojado, porque pegó la pandemia muy fuerte. Se vino el asunto de AMSA, que era la empresa fuerte, y otras empresas que trabajaban para ellos. Se vino terriblemente fuerte, y ahora esta situación de los aranceles, y no voy a entrar en más detalles, pero sé que la ciudad le pegó muy fuerte. Pero les digo, ¿alguien hoy no comió? Porque, hermanos, nuestro sustento no proviene de AMSA, ni proviene de esta empresa o de aquella. Ellos son instrumentos, pero el sustento proviene de Dios. ¿Usted se acuerda cuando Elías, Dios le dijo que se fuera al arroyo de Querit y que estuviera allá y bebía del arroyo y comía? ¿De qué? Los cuervos que le traían. Y él estaba feliz. Pero al paso del tiempo, ¿qué pasó con el arroyo? Se secó. Pero Señor, ¿no me dijiste que viniera aquí? Sí, se secó, pero entonces Dios le dijo: ahora te voy a sustentar de otra manera. Y lo hizo. Nuestro sustentador es Él. Nuestro sustento proviene de Dios. Y es sabiduría que nosotros entendamos ese propósito y profundizar nuestro amor por el Señor, desarrollar en nosotros un espíritu de gratitud, un espíritu agradecido para con Él, enseñarnos también a vivir dentro de nuestro presupuesto. Porque entiendo, hermanos, que a veces alguien podría desesperarse y decir: es que yo quisiera hacer estas inversiones o aquellas, pero no siempre es posible, y nosotros tenemos que centrarnos en aprender a disfrutar el pan de cada día. Y cuando a veces, hermanos, no hay para algo que uno quisiera hacer, ese es el propósito número 2. El propósito 1 fue suplir necesidades básicas, el segundo es confirmar dirección. Es decir, a veces uno quisiera hacer una compra grande,
Y cuando no tiene, ¿qué querrá decirnos Dios con eso? Cuando no tiene lo suficiente. Que no es el tiempo, que hay que esperar. ¿Cómo avanzamos en los proyectos en la iglesia? Bien, hacemos los proyectos, hacemos los planes y hacemos el presupuesto. Y empezamos a avanzar. Y cuando el dinero se termina, nos detenemos, hermano. No vamos al banco, no vamos a los prestamistas. Sé de una iglesia que queriendo comprar la propiedad, fueron a un negocio donde les prestaron dinero, que se dedicaban a eso, y sufrieron tremendamente para pagar eso. Se comprometieron con una de esas casas de préstamos. Y entonces, pero hermanos, precisamente la dirección de Dios nos indica así, la sabiduría divina no es tan complicada, hermanos. Cuando uno tiene en mente y ha estado orando sobre hacer algo o comprar algo, y Dios provee los recursos, será buena señal, pero cuando los recursos no son provistos, será señal de esperar. Usted recuerda que el Señor Jesucristo, Él dijo contando una historia, ¿qué hombre de ustedes que quiere edificar una torre no se siente y calcula? ¿Calcula qué? ¿Pero qué más dice? A ver si tiene lo que necesita para terminarla. Se siente y calcula. Y obviamente cuando no hay, se detiene, se espera. El grande problema, hermano, el grande problema llegó con la famosa frase, todo con el poder de tu firma. Firma aquí, firma allá. Pero el segundo propósito es confirmar dirección. Y es una sabiduría de parte de Dios. Miren lo que dice el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Qué nos enseña esto? Espera. Y no te desesperes porque alguien consiguió lo que tú querías. Espera. No te alteres por ello. Esperamos en Dios. Ahora, tiene Dios una sabiduría grande en este propósito porque nos enseña a tener fe en Él, a esperar en Él y a depender de Él. Y eso puede protegernos de cosas dañinas. Eso nos enseña a tener paciencia. Eso nos enseña a concentrarnos en lo verdaderamente valioso. Propósito número 3, el dar. Dar. Nuestra generosidad determinará cuánta luz espiritual tendremos en nuestro ser. Si tenemos y podemos dar, esa es una bienaventuranza muy grande. Mire lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que el dar es una cualidad que distingue a los cristianos. El compartir con el que padece necesidad. Esta mañana veíamos en el libro de Efesios que dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y hermanos, ese es un principio bíblico. Y el propósito número 4 del dinero es ilustrar el poder de Dios. Porque mire, en Malaquías 3:10 dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, y mire, incluso cuando le damos a Dios nuestras primicias, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, a pesar que sepamos que viene una temporada difícil, eso es fe, eso es confiar en Él, eso es saber que nuestra confianza no está en las cuentas que hacemos, pero está en la sabiduría y la provisión de Dios. Y eso es lo que distingue a un cristiano de un incrédulo, hermano. Eso es lo que lo distingue realmente. El que sabe, ha aprendido por la experiencia que puede confiar en Dios, que Dios es digno de su confianza. Principio número 3. Leímos el 2, comprometernos con los propósitos que Dios tiene para el dinero. Número 3, identificar y rechazar conceptos financieros falsos. Lo leo una vez más, identificar y rechazar conceptos financieros falsos. La publicidad que tanto se maneja es, sé tú tu propio patrón. Y eso está bien, pero de repente cuidado con hacernos la idea que la libertad financiera consiste en trabajar por nuestra propia cuenta, porque hay muchos casos de gente que
la única razón que tiene para trabajar por su propia cuenta es que no le gusta que lo manden. No le gusta someterse, no le gusta obedecer y no le gusta dar cuentas. Pero el problema con eso es que ese tipo de actitud, si empieza un negocio, no le va a ir bien porque no le gusta llevar cuentas y no le gusta dar cuentas a nadie y no le gusta ninguna llamada de atención. Ahora, la verdadera libertad empieza con aceptar las limitaciones de la palabra de Dios. Mire, hay un pasaje bíblico que nos ayudará a entender esto. Busque conmigo en Lucas capítulo 12, por favor. Lucas 12, 15 al 21. Lucas 12, 15 al 21. ¿Ya lo encontró? Voy a leer desde el verso 13. Le dijo uno de la multitud, Lucas 12, 13, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, lea conmigo el 15, por favor, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire, hermano, hay trampas en la publicidad, así que es muy saludable para la gente aprender a tener resistencia a la publicidad. Sucede, déjeme ponerle 2 o 3 ejemplos. Sucede que usted estaba muy contento con su sala, la sala, pero de repente vio una en la televisión y ya no le gustó la que tiene. ¿Usted se recuerda que hace años había un comercial? Los jóvenes yo creo ya no lo alcanzaron a ver, pero la gente adulta como yo se van a acordar que alguien decía ese eslogan que usaba una marca de camisas. Hasta que usé una Manchester me sentía a gusto. Era una camisa cara, pero esa era la frase. Hasta que usé una Manchester me sentía a gusto, y salía ahí el hombre con su camisa elegante. Y luego siguió otra frasecita por ahí que se repitió tantas veces. Es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Y eso le daba permiso de toda clase de lujos. Hay todavía, yo creo, una mueblería en Guadalajara, una mueblería grande que está en el centro, y recorría las calles de las colonias populares ofreciendo muebles. Y ofrecían no solo muebles, no solo una sala o una cocina, pero armaban paquetes. Había un paquete, recuerdo, estábamos recién llegados allá, paquete cases, se llamaba. Y era la sala, el comedor y la recámara, todo el paquete. Y después que lo ofrecían, alguien les compuso una cancioncita, ellos la compusieron. Y iba la camioneta. Ve que uno distingue, por ejemplo, cuando pasa el pan, y lo distingue, ¿verdad? Y salen los antojados. Muy bien, salen a comprar su pan. Tienen la cancioncita. La camioneta iba por ahí ofreciendo y tenía su cancioncita. ¿Sabe cuál era la cancioncita? El que nada debe, nada tiene. El que nada debe, nada tiene. Y la gente entonces salía. ¿Quieres tener? Atrévete a firmar. Y estaba el hombre ahí anunciando los paquetes que estaba ofreciendo solo por ese día. Tremendo remate para toda la gente. Y otra vez la cancioncita, el que nada debe, nada tiene. El que nada debe, nada tiene. Son las trampas de la publicidad. Pero hermano, nosotros tenemos claro en la Escritura, en la palabra de Dios, lo que tenemos claro nosotros es que no debemos deber a nadie nada. La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Y sigo leyendo aquí. Leímos el versículo 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. ¿Y qué? No es rico para con Dios. Son conceptos diferentes.
Así que, se lo repito, identificar y rechazar conceptos financieros falsos. Atesoraba para él mismo, pero no para con Dios. Invertía en sí mismo, pero no en las cosas de Dios. Número 4, libertad financiera es responder adecuadamente a las reprensiones de Dios por nuestras decisiones financieras equivocadas. Si nosotros dejamos de aplicar plenamente los principios de Dios para las finanzas, entonces Dios a veces permite riquezas que vienen con tristeza o permite que nuestros recursos se consuman. Usted se acuerda que hay un caso en la Biblia cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto y entonces la gente se quejó porque querían comer carne. La queja de ellos era: estamos fastidiados de este pan tan liviano. Y nos acordamos de Egipto, de lo que comían en Egipto. ¿Qué comían? Dice, de las cebollas, de los ajos y de los puerros. Ni siquiera sé lo que son los puerros, pero a ellos les gustaban. Y luego dicen de manera mentirosa, porque no es cierto, y del pan que comíamos de balde, o sea, gratis. ¿Quién les daba gratis en Egipto? Eran esclavos, y de eso no se acordaban, de eso se olvidaron. Y entonces por eso más de una vez Dios les dijo: cuídate de no olvidarte de dónde te sacó tu Dios, de casa de servidumbre, de la esclavitud. Cuídate que tu corazón no se olvide de dónde Dios te sacó. Y entonces, en su queja, atribularon a Moisés. Y Moisés presentó este asunto delante de Dios y Dios le dijo: no te preocupes, les voy a dar carne. No para un día ni dos, pero carne en abundancia. ¿Y lo hizo Dios? Lo hizo. ¿Qué carne? Codornices. Y comieron, dice la Biblia, hasta saciarse. Comieron al punto que estaban vomitando, que salía por la nariz, dice la Biblia. Y murieron. Se enfermaron y murieron miles. Dice el libro de los Salmos: les dio lo que pidieron, pero envió mortandad con ello. Es el Dios que concede. Ese retrato, hermanos, es del Dios que concede harto de las quejas de alguien que no ha aprendido a tener contentamiento. Y ese es el riesgo. Por eso la Biblia nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y qué más dice? Y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque de repente alguien dice: mira la bendición de Dios. Y la bendición de Dios lo endeudó para muchísimo tiempo. Le llama la bendición de Dios, pero lo que viene con ella es tristeza. Pero la genuina bendición de Dios, el texto lo dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que tenga muy claro eso, hermanos, porque a veces Dios va a amonestarnos y nos va a hacer llevar consecuencias de eso, de malas decisiones financieras. Y luego después culpamos a Dios cuando Él nos advirtió. ¿Se acuerda en el mismo libro de Proverbios también dice: no seas por los que salen fiadores de deudas? ¿Por qué van a venir a quitar tu cama de debajo de ti? Y entonces viene la queja. En la Biblia nos advierte. Por eso es que después vienen las reprensiones de parte de Dios, porque decidimos no hacer caso a lo que Dios ya nos había insistido que hiciéramos. Y el punto número 5, escoge servir a Dios y no al dinero. Y a propósito, permítame adelantar antes de eso, en el punto número 4, eso de las reprensiones de Dios por nuestras decisiones financieras equivocadas. Hay un punto más adelante, me voy a adelantar, que dice: evita asociarte en los negocios. Evita asociarte en los negocios. Y la explicación es esta: cuando una persona se asocia con otra en los negocios, necesita tener mucho cuidado, y el consejo mejor sería: no lo haga. ¿Sabe por qué? Porque primero no sabe cómo se va a conducir en el manejo de las finanzas el socio. Nosotros conocimos un caso acá de un hermano se asoció con otro hermano, y eso le trajo mayor complicación al asunto. Se asociaron y él se ajustó a lo que habían dicho, invirtieron los dos, cada uno se pusieron de acuerdo, y este hermano era cuidadoso y todo eso, pero el otro se daba la gran vida.
Y entonces, ¿sabe también lo que sucede? Primero, eso les trajo problemas económicos muy pronto. Pero lo otro que sucede es que a veces, miren, entendamos esto, hermano. Cuando una persona, un hijo de Dios, hombre o mujer, empieza a hacer cosas indebidas, ¿sabe que Dios puede reprenderle? Ahora les pregunto yo, ¿puede la reprensión venir sobre su negocio? Por supuesto que sí, hermano. El problema es que si usted es la parte recta del negocio, ¿le va a afectar? Sí le va a afectar porque es el negocio de ambos. Son socios, para bien o para mal. Y entonces a veces viene la reprensión y le pega al negocio y le pega también a la parte inocente. Así que tenga mucho cuidado con ello. Y ahora sí leo el número 5. Escoge servir a Dios y no al dinero. Lo vimos la semana pasada. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque ninguno puede servir a dos señores, dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que uno necesita tener cuidado con ello. Y el número 6, libertad financiera, es evitar las deudas. ¿Por qué razón? La Biblia lo dice. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros necesitamos aprender a confiar, hermanos. Que cuando no hay para alguna cosa que queríamos comprar, Dios nos está diciendo que esperemos. Y respecto a las necesidades básicas, Él sí se ha comprometido a suplirlas para nosotros, para nuestra vida. Y la única manera, hermanos, la única manera que Dios usa para proveer las necesidades es el trabajo honesto. Y a veces Dios, de alguna manera o de otra, nos sorprende de maneras que no esperábamos, pero cuando respetamos los principios bíblicos de Dios para nuestras finanzas. Así que no debáis a nadie nada, dice Romanos 13:8. Casi toda deuda es el resultado de hacer caso omiso a los límites que Dios establece o de rechazar las oportunidades que Dios provee para mostrarse poderoso en nuestro favor. La base de la deuda es la presunción. Es suponer que podemos pagar mañana lo que pedimos prestado hoy. Pero quién sabe si va a vivir mañana. Es lo que dice el libro de Santiago. Hay de los que decís, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y tendremos ganancia, cuando no sabes lo que será el mañana. No lo sabemos. ¿Por qué presuponemos que vamos a tener garantizado ese salario o ni siquiera la vida por un año? Así que ese es el consejo bíblico para nosotros y tenemos que prestar atención a lo que Dios nos ha dicho. Dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No lo sabe, Dios no le ha prometido a nadie. ¿Nos ha prometido Dios a nosotros que tendremos el mismo trabajo el año próximo? No, hermano. Ni siquiera la vida, hermano. ¿A alguien aquí Dios le ha prometido que va a vivir el año próximo? No, eso no lo tenemos seguro. El único a quien Dios le prometió eso fue a Pedro. Bueno, a Ezequías también, en el Antiguo Testamento, y Pedro, ¿verdad? Le dijo el Señor Jesucristo, cuando eras joven, Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y dice el pasaje, Juan capítulo 20 o 21, dice, dando a entender con qué muerte le iba a glorificar. Básicamente le estaba diciendo a Pedro, vas a morir de viejo, Pedro. Por esa razón, cuando a Pedro lo toman preso, semanas después lo toman presa y lo llevan a la cárcel, y mataron antes a Jacobo, y ahora toman a Pedro, lo ponen en la cárcel y planean matarlo, y lo ponen en medio de los guardias y le dijeron que al día siguiente lo iban a matar. Pedro está esa noche dormido, bien tranquilo. Y cuando alguien despistado lee eso, se pregunta, ¿por qué Pedro está dormido tan tranquilo si le dijeron que a la mañana siguiente lo van a matar? Porque él tenía una promesa de Jesús. Jesús le hizo esa promesa, cuando seas viejo te llevarán a donde no quieres. Así que ¿por qué se preocupa cuando es joven? En ese sentido de que va a perder la vida. Pero fuera de ellos, hermano, a ninguno de nosotros le ha sido dada esa promesa. ¿O hay alguien aquí? Siquiera para encargarle los pendientes, ¿verdad? Muy bien. Y entonces,
Ese es el precepto bíblico respecto a nosotros, hermanos, evitar las deudas por esa razón. Y de alguna manera, hermanos, eso refleja impaciencia, refleja que no hemos aprendido a esperar, refleja que nos anticipamos. Teníamos un amigo hace años allá en la ciudad de Guadalajara y un día éramos amigos y vecinos. Y él era un hombre cristiano, él servía como líder de jóvenes en la iglesia donde asistía. Y entonces, un día, él trabajaba en aquellos años, creo que ya no se acostumbra, ya no se usa eso, pero ustedes se acuerdan, a veces uno llamaba, por ejemplo, a un hotel y preguntaba por alguien o por alguna razón y decían, permítame. Y mientras le ponían en espera, ponían música. No sé cuánto les tocó eso en los negocios, en los hoteles y más. Mientras usted estaba esperando le ponían música. Él sabía hacer eso, lo hacía para una empresa. Y entonces tenía mucho trabajo en la ciudad. Y tenía un carrito, un Datsun. Buen carro, bonito. No era nuevo, pero estaba muy bueno. Y un día me dice, oye, fíjate que, platicando ahí él y su esposa, con mi esposa y conmigo, dice, fíjate que me ofrecieron un financiamiento, un carro nuevo. Y está muy bonito. Y en 5 años, ya calculamos mi esposa y yo, en 5 años lo podemos pagar. Y ya hicimos cuentas y sí completamos. Yo recibo 7,000 pesos al mes. Y entonces todo lo que gastaríamos, hicimos cuentas del mandado, de la renta. Fíjese, hizo cuentas de todo, el mandado, la renta y la mensualidad que pagaría. Y usaríamos como 5,000 pesos, pero gano 7. Así que mi esposa y yo dijimos, no, sí la libramos. Vamos a darle para adelante. Y mi esposa y yo estábamos escuchando y le digo, no lo hagas, amigo, no lo hagas. ¿Por qué? Ya hicimos las cuentas y sí completamos. Y le digo, completas ahorita, pero tienes una garantía de que vas a tener ese salario todos estos años que vienen. Y guardó silencio. Y le conté una historia que leí en este manual sobre finanzas. Y le digo, había un hombre joven que quería comprar un carro, él y su esposa, y estaban luchando ahí, ¿cómo le haremos? Y todo eso, y entonces finalmente se decidieron, compraron su carro nuevo firmando un montón de letras para varios años, y entonces llegó al día siguiente, era de los líderes de la iglesia, y a la mañana siguiente, el domingo, eso lo hicieron el sábado, el domingo llegó a la propiedad de la iglesia, se estacionaron y justo donde se estacionó él, enseguida se estacionó alguien más, otro de los líderes pegado a él, y él se baja orgulloso de su carro bonito, nuevo, y entonces le dice al otro hermano que se bajó, ¿cómo ves mi carro nuevo? Y el hermano guardó silencio y le dice, ¿lo compraste? Y él dijo, sí, bueno, di una parte y voy a pagar. Y ya le dijo, ¿cuánto? Durante tantos años. Y el hermano guardó silencio y dijo, es que no tenía un carro y me cansé de esperar y no podíamos juntar y no podíamos, entonces decidimos, fue una buena oportunidad según él. Y el hermano seguía guardando silencio y entonces, como eran amigos y conocidos, le dijo, dime lo que tienes en tu cabeza. Y el hermano dice, bueno, te lo voy a decir. Anoche mi esposa y yo estábamos platicando sobre ti. En el tiempo devocional, en el tiempo de la oración. Y fíjese, este muchacho había estado orando por un carro, pero se tardó la respuesta y se desesperó y por eso lo hizo. Bien, él había estado orando con su esposa, pero se cansaron, perdieron la paciencia. Y entonces este hermano le dice, bueno, anoche mi esposa y yo en el devocional estábamos orando y vino una carga a nosotros acerca de ti y nos estábamos acordando que no tenías carro. Así que nos pusimos de acuerdo, dijimos, porque los dos trabajamos y los dos tenemos carro, y entonces le dije a mi esposa, oye, pero si lo pensamos bien, cuando vamos al trabajo yo podría primero dejarte en tu trabajo y luego pasarme al mío. Y luego de regreso también recogerte y venirnos. Realmente no necesitamos los dos carros. Él traía un carro nuevo y su esposa un carro seminuevo. No necesitamos realmente los dos carros. Ok, vamos a bendecir a este muchacho.
Así que hoy pensábamos darte la noticia. Te íbamos a dar un carro seminuevo, pero como ya tienes uno, pues ya no necesitas. Le conté esta historia a mi amigo. Me escuchó y a los pocos días nos presumió su carro nuevo. Ok, ¿qué vas a hacer? Puedes aconsejar, pero nada más. Y muy bonito carro, por cierto. Pasó como un mes, y la empresa se declaró en quiebra total. Y él había que esperar a que le entregaran una cantidad, pero eso pasó semanas y meses, y él estaba abatido. Tuvieron que irse a la casa de su mamá a vivir, porque ya no tenía ni para pagar la renta y no le habían dado nada. Pasan unos meses, él viviendo en la casa de su mamá, comiendo de la despensa de su mamá, que era viuda. Imagínense, qué penoso, él y su esposa y sus hijos. Pero a veces, esas cosas que pasan, hermanos, que yo no quiero que le pasen a nadie, pasan los meses y luego finalmente le dan su finiquito. ¿Y sabe qué hizo mi amigo? Fue y pagó las letras atrasadas. Y siguió con la deuda, solo pagó lo atrasado. Había vendido su carrito para dar un enganche. Y entonces ahora va y entrega todo eso. Y me platicó, teníamos amistad. Y le digo, pero ¿por qué haces eso, amigo? Todavía no tienes trabajo. Todavía no sabes cuánto tiempo va a pasar hasta que consigas trabajo. Pero ¿qué más podía hacer? Di mucho dinero para el enganche. Y más todas las mensualidades que estuve pagando. Todo el tiempo que estuve pagando. Y entonces, y dice, ¿qué voy a hacer entonces? Y le digo, piérdelo. Pero deja de deber. Pero y entonces tendrás que esperar en Dios. Aprende a esperar en Dios. Bien, pasó el tiempo y por fin Dios lo bendijo, encontró un trabajo, pero no tan bien pagado como el anterior. Pero antes de eso tuvo que entregar su carro, porque ya no podía pagar. Tuvo que entregarlo y me dijo con tristeza un día, le digo que éramos vecinos, nos veíamos seguido. Y me dijo, tuve que entregar el carro y le dije, no te aflijas, amigo, aprende la lección y espera en Dios. Y no vuelvas a repetir ese capítulo, aprende a esperar en Dios. Y lo hizo. Y un domingo que fue a la casa de Dios, a la iglesia, cuando su economía se estaba mejorando, gracias a Dios, andaba a pie, pero ya sin deudas, sin la presión de tener que pagar, de que pasó otro mes y no he pagado. Y un domingo, uno de esos domingos llegó a la casa de Dios y él era pastor de jóvenes de una iglesia muy grande. Llegó ahí y entonces otro de los líderes le dice, oye amigo, ya pasó tiempo y no tienes carro, ¿verdad? Y dice, pues sí. Y le dice, ¿y por qué? Y él no quiso contarle todo, pero le dijo, Dios está tratando conmigo, pero estoy aprendiendo de él las lecciones. Y dice, ¿sabes qué, amigo? Y sacó unas llaves. Estas son las llaves del carro de mi esposa. Tenemos dos, pero podemos arreglarnos con un solo carro. Este es un regalo para ti. Estaba tan feliz mi amigo. Y entonces llegó y nos platicó también. ¿Ve que la historia se repitió? Llegó y nos platicó y le digo, aprende la lección, amigo mío. Aprende la lección. Y deja que Dios te bendiga. Aprende a esperar en Él. Y esto que le cuento, hermano, sé que tardé tiempo en contarle esa historia, pero que no se repita en ninguno aquí. Aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a confiar en Él. Y saber que cuando Él detiene los fondos para algo, es señal de que hemos de esperar. Que podrá ser una pausa o podrá ser que Dios no está de acuerdo con eso, pero habrá que esperar. Pero es evitar las deudas. Y como dijo el apóstol Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Sé tener abundancia y sé padecer necesidad. Estoy enseñado en todo. Eso es bueno para nosotros, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nuestro contentamiento es algo que proviene de Dios, hermano. Amén. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Podemos servir a Dios y esperar en Él. Y ser felices, hermano. Ser felices.
el pan nuestro de cada día, nuestro sustento, nuestro abrigo, nuestro techo y la bendición de Dios. Y la paz que trae ir a la cama sin deberle nada a nadie. La paz que trae la conciencia tranquila de que no van a venir en la mañana temprano a cobrarnos. En Parral, cuando estábamos en Parral, uno de los hermanos de la iglesia era cobrador, en eso trabajaba. Y él me platicaba cada historia. Dice, mire hermano, es que la gente es tremenda y tiene uno que corretearlos. Hay gente que le ha llegado a las 6 de la mañana y se enojan. ¿Pero qué vienes a hacer a las 6 de la mañana a cobrarme? Pues es que nunca te hallo. Nunca te hallo, tengo que encontrar una hora que te hallo. A las 6 de la mañana, pero todavía ni amanece, sí, pero apenas amanece y te escapas. Había otro, dice, que iba a buscarlos a las canchas de fútbol, donde yo sabía que andaba jugando. Y se acababa llegaban justo cuando empezaba el partido y se metían. Dice, pero yo los esperaba, sabía que era el descanso de medio tiempo. Y ahí llegaba. ¿Pero qué andas haciendo aquí? ¿No ves que estoy con mis amigos y estamos jugando, estoy en un partido? No me importa, págame, porque yo dependo de eso, de cobrar las deudas. ¿Pero por qué eres así? ¿Por qué eres así tú que te vives escondiendo? Y dice, a veces llegaba a una casa y tocaba y salía el niño. No está mi mamá. Y entonces un día me dijo, le digo al niño, mira, mijo, te mandaron, yo sé, pero ya había tu mamá, ya está escondida detrás del refrigerador. De aquí la estoy viendo. Y entonces le decía yo, ¿y en serio la estabas viendo desde allá? Y dice, no, pero ya sabía que me estaban mintiendo. Y al niño cuando le decían, de aquí la estoy viendo, ve, dile que salga. Y se metía el niño. Te hablan que salgas. Dices que uno tiene que, ya no haya uno cómo hacerle con la gente que es así. Pero eso es mala fama, hermano. No sea usted un creyente de esa categoría. No seamos eso. Aprendamos a confiar en Dios, a trabajar honestamente y esforzadamente, siguiendo los principios bíblicos. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Eso es lo que Dios pide, que en nuestro trabajo seamos excelentes, que hagamos bien nuestro trabajo. Y por cierto, hermanos, aprendamos a nuestros hijos a ser acomedidos, a hacer más de lo que se les pide. Porque es verdad que le decimos, quiero que recojas todos los papeles. Y está el tiradero de papeles, y van y recogen todo. Y esos botes, ¿por qué no los recogiste? Me dijiste los papeles. Entonces aprendamos a enseñarles que hagan las cosas que vayan más allá de lo que se les pide. Porque cuando trabajen, esos son los trabajadores que son bien valorados, hermano, por sus patrones. Los que hacen más de los que se les encomienda. Los que saben acomedirse, aunque no les manden, pero ven que algo no está bien y van y se acomiden. Esos valores se aprenden en casa. Hasta aquí nos detenemos por hoy. Pero hermanos, eso le hace bien a nuestros hijos. Sé que puede ser algo no muy popular hablar de finanzas en la iglesia, pero ¿quién les va a enseñar a nuestros hijos? Nosotros. Así que tomemos esta responsabilidad muy en serio. Ore conmigo, por favor. Eso va a permitir que tengamos hijos exitosos en muchos sentidos en el área financiera. Padre Santo, agradecemos que tu palabra nos enseña sobre todas las áreas importantes de la vida y también nos enseña cómo manejar los recursos que tú nos das. Ayúdanos a ser sabios con ello. Ayúdanos a nosotros como padres a hacerlo y también a enseñarlo a nuestros hijos. Y esta generación joven, Señor, que están apenas teniendo sus hijos pequeños, dales esa gracia y esa sabiduría para enseñar a sus hijos en todas las áreas y también en esta área. A honrarte a ti por lo que enseña tu palabra. En el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. Amén.